Y la CUT pidió un aumento del salario mínimo de 182 pesos a 250.000 pesos, una cifra que para el gobierno es inviable. Y paralelamente, dentro del proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo al Congreso se contempla una rebaja del 15% del impuesto a la renta, que va a beneficiar a más de 1 millón de personas en todo el país. Bueno, queremos analizar estos temas. Nos acompaña María Elena Rojas, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Chile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, a ver, se habla de 250.000 pesos, el gobierno dice que es viable, otros dicen que es posible. La realidad económica técnica, para la realidad de nuestro país, de la estructura económica que tenemos, ¿es viable, por ejemplo, 250.000 pesos de sueldo mínimo? A ver, si bien se discute que hay un impacto importante en términos de los costos de producción de las pymes, tal vez un aumento del salario mínimo que pudiera venir incorporado con una flexibilización en la jornada laboral podría dar un poco más de factibilidad. Es cierto que en los rangos de hoy día, 182.000 pesos, nosotros en términos de América Latina tenemos el cuarto lugar en términos de salario mínimo. Brasil tiene un salario mínimo equivalente en dólares al nuestro y claramente estamos un poco alejados de la línea de pobreza. Si no se incrementara el salario mínimo, tal vez se podrían aplicar algún tipo de políticas sociales focalizadas, por ejemplo, al 15% de mujeres que están en la situación de línea de extrema pobreza. Un bono como el ingreso ético familiar claramente nos podría permitir mirar en los años venideros con un poquito más de proyecciones de futuro, porque en la medida que estas personas puedan trabajar, capacitarse, quedan menos expuestas al salario mínimo como un evento que te impide salir de la línea de la pobreza. Ahora, pero técnicamente, insisto, Chile está estructurado económicamente desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista crediticio, de la distribución del ingreso. Recordemos que el 83% de la población prácticamente gana menos de 533.000 pesos en el país. Chile está estructurado de cierta forma donde no permita poder subir mucho el sueldo mínimo por un tema de funcionamiento interno. Y preguntado de otra forma, si uno hiciera ciertos cambios a esta gran estructura, ¿se podría elevar el sueldo mínimo? Sí, claro, facilitando de todas maneras la capacitación, dando incentivos correctos para que las personas se perfeccionen en alguna actividad, de manera que no estén afectos a este salario que les pone un techo en términos de perspectiva. Claramente implica una reforma estructural mayor. O sea, técnicamente se podría eventualmente llegar a un sueldo mínimo mayor. Sí, hay estudios en distintas partes del mundo y no hay una relación tampoco probada ni que tenga sea significativa en términos estadísticos para decir que salario mínimo y desempleo alza en el salario mínimo, van aparejadas con alza en el desempleo. Lo que sí tenemos que lograr es que las personas sean más productivas. Y por eso te señalaba, si incrementamos el salario mínimo, debiera haber flexibilidad laboral. Porque si uno puede ser más productivo, las empresas tienen ahí también la posibilidad de contratar las jornadas que realmente necesitan. O sea, ¿será que en nuestro país también todo este tipo, como los incentivos a los trabajadores, el mejorar los sueldos, se vean como un gasto más que como una inversión para mejorar la producción, si esto viniese ayudado, por ejemplo, de beneficios o incentivos desde el aparato estatal? Desde el aparato estatal como beneficios de inversión. La inversión en capital humano es claramente un beneficio. Hay países como en Estados Unidos en que descuenta uno de la base tributaria todos los gastos en educación, no solamente hasta un cierto rango. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, entrando al tema de la reforma tributaria, ¿es un buen camino el que se ha optado en esta primera etapa, con lo que se ha señalado? En esta primera etapa es un primer paso. Claramente hay que profundizar. Un gran avance, por ejemplo, es permitir que personas que no trabajan durante todo el año puedan acogerse al beneficio de devolución de renta, de impuestos, que claramente están excluidos si no tienen una segunda renta. Esto es para los trabajadores dependientes. Vale decir, trabajadores dependientes que no trabajan durante todo un año van a poder acogerse al beneficio de devolución
para la renta del global complementario. ¿Y cuál debiese ser el camino, según ustedes también como universidad, respecto a la discusión, por ejemplo, tributaria en el país? Porque si bien esto es un primer paso, pero también hay un sector importante, insisto, casi el 83% de la población, donde posibles descuentos de tributarios podrían venir por otras vías, pero no es mucho lo que se discute aún. ¿Cuáles son los caminos que se debiesen tomar? Yo creo con visión de país. A veces nos entrampamos en la visión política, pero yo creo que con visión de largo plazo, pensando en el país que queremos para nuestros descendientes, vamos a poder ir avanzando. La clase política ha ido de a poco renovándose, vienen nuevos talentos. Yo creo que eso va a ayudar a que nosotros vamos teniendo una perspectiva diferente cuando miremos la reforma. ¿Y ustedes como economistas realmente no se toman la cabeza cuando escuchan las discusiones políticas o no? Claro. ¿O es factible que la discusión política vaya de la mano de la discusión económica técnicamente hablando? Debieran ir de la mano, pero a veces quedamos entrampados en discusiones pequeñas. A veces se desgasta nuestra clase política en temas que tal vez no debieran ser los más relevantes. Y en ese sentido, ¿usted cree que se está mirando todo esto con altura de miras, tanto la discusión en términos del salario mínimo como de la reforma tributaria? Hoy día en el salario mínimo yo creo que se están poniendo elementos en tela de juicio que no están probados. Yo creo que tenemos que mirar lo más importante, el compromiso que tengamos nosotros todos los chilenos con transformarnos en un país donde no exista pobreza. Yo creo que todavía el gobierno tiene la intención, hay gobiernos anteriores que las han desarrollado, focalizar las políticas sociales a esos grupos vulnerables. Y claramente hay un gran postergado que es la clase media, y me parece excelente que por primera vez en este gobierno se pongan algunos beneficios para la clase media, beneficios para la educación de sus hijos, algunos descuentos en la base tributaria. Todo eso claramente permite que las personas puedan destinar recursos a ahorro, a inversión, otros, ¿por qué no a consumo? Pero Chile se encuentra con un piso entonces sólido como para poder empezar a entregar a las empresas ciertos beneficios, tanto de tributos como de iniciativas de inversión, para justamente que la discusión del sueldo mínimo en un futuro no sea un tema tan complejo como se está discutiendo ahora. Yo creo que las empresas tienen bastante incentivo a la inversión. Hoy día hay bastantes políticas que están focalizadas para promover la inversión a nivel de empresa. Las utilidades no retiradas están exentas de impuestos, hay algunas políticas que van a empresas que tienen ventas inferiores a 1000 UTM mensuales. Yo creo que hoy día esa cobertura ya la tienen las empresas. ¿Es un tema de voluntades entonces ahora? Yo creo que es un tema de voluntad de país, de voluntad de crecimiento país. Yo creo que hay algunas políticas que se desarrollaron para promover la actividad empresarial que responden a otra coyuntura, a otros años donde teníamos que desarrollar las empresas. Hoy día tenemos una situación macroeconómica estable, creíble, tenemos una gran percepción en la comunidad internacional, por lo tanto hoy día a lo mejor ya claramente hay que pensar en desarrollar políticas que vayan a la gran mayoría de los chilenos. Yo creo que las empresas, las grandes empresas tienen bastantes políticas que promueven inversión, ayudan al crecimiento. Hay que focalizar algunas políticas hacia las pymes, pues la realidad de la pyme no es la realidad de las grandes empresas. El acceso al financiamiento de la pyme es bastante más restringido. Por lo tanto, ahí debiéramos focalizar el esfuerzo en generar mayores incentivos para que puedan trabajar. Algo se ha hecho, ya las pymes ya no existen los registros de ICOM, se han disminuido los días que se demora uno en instalar una empresa, pero claramente tiene que venir alguna batería adicional que les permita tener acceso a algunas situaciones particulares. Por ejemplo, las grandes empresas no pagan el impuesto específico a la gasolina. Las empresas de transporte descuentan parte del impuesto específico a la gasolina. Tal vez algo de esos beneficios debieran llegar también a las pymes. Muchas gracias, que estemos bien. Gracias a ti, que estés bien.